En la mañana en que la serena atmósfera de la playa de un pueblo turístico fue interrumpida por un hallazgo escalofriante, los transeúntes que paseaban por la orilla se toparon con una escena profundamente inquietante. El cuerpo medio desnudo de una joven mujer yacía inmóvil, su forma parcialmente sumergida en el agua. Las autoridades llegaron rápidamente tras recibir la notificación y no pasó mucho tiempo antes de que la víctima fuera identificada como Scarlett Killing, una mujer británica que se encontraba de vacaciones en la zona. La visión de su cuerpo sin vida fue desgarradora, pero la historia más profunda se fue revelando a medida que comenzaron las investigaciones. El cuerpo de Scarlett mostraba signos inconfundibles de violencia. Se podían ver moretones en su piel. Se realizaron rápidamente una autopsia y un examen toxicológico para esclarecer los acontecimientos que llevaron a su muerte. Los hallazgos fueron profundamente perturbadores. La sangre de Scarlett contenía rastros de alcohol y varias sustancias prohibidas. Además, su cuerpo presentaba más de 50 lesiones que iban desde moretones graves hasta cortes profundos, cada uno sugiriendo un asesinato prolongado y violento. Este hallazgo espeluznante marcó el inicio de una investigación compleja y desgarradora, una que dejaría un impacto duradero en la comunidad y más allá. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Este documental de crimen real se centrará en una niña llamada Scarlett Killing, nacida en julio de 1992 en Gran Bretaña, la tercera hija en una familia extensa y poco convencional. Su madre, Fiona, era una mujer compleja con una red enmarañada de relaciones que dio a luz a 9 hijos de 5 hombres diferentes. Sin embargo, ninguno de estos padres desempeñó un papel significativo o duradero en la vida de sus hijos. La familia se mantenía unida gracias a la pura determinación de Fiona, aunque su existencia era precaria y dependía en gran medida de los beneficios gubernamentales, complementados por los trabajos ocasionales que Fiona lograba realizar. La familia residía en una zona problemática de Devon, en el Reino Unido, una región marcada por sus desafíos socioeconómicos. Sus condiciones de vida estaban lejos de ser ideales. Fiona logró conseguir una casa modesta en un pequeño terreno, pero los espacios reducidos obligaban a la familia a utilizar varias caravanas para poder acomodar a todos. A pesar de los desafíos, la resiliencia de Fiona mantenía a la familia a flote. Los niños, la mayoría de los cuales eran educados en casa, crecieron en este entorno, rodeados por las duras realidades de sus circunstancias. El primer hijo de Fiona fue un niño llamado Howering, nacido durante sus primeros años de independencia. 2 años después, nació Silas, seguido por Scarlett, nacida 2 años después de él. Estos 3 hermanos compartían al mismo padre, Richard Killing, un hombre de ascendencia libia que trabajaba en la construcción. La relación de Richard y Fiona comenzó cuando vivían cerca uno del otro en Hertfordshire, pero su vínculo estaba plagado de inestabilidad. Poco después del nacimiento de Scarlett, la relación de la pareja se desmoronó, dejando a Fiona a cargo de los hijos sola. En los años siguientes, Fiona tuvo 2 hijas, Marilyn y Kiss, nacidas con poco más de 1 año de diferencia. Su padre, Chris Osborne, trabajaba en comercio cuando nacieron las niñas. Sin embargo, al igual que su relación anterior, esta también se desintegró, dejando a Fiona como la única responsable de la crianza. La vida de Fiona dio otro giro cuando conoció a Paul, un comerciante del mercado que encontró mientras vendía equipo militar excedente en Londres. Paul, que vendía cerámica, fue el padre de 2 hijos más de Fiona, Isaac y Kate. Su breve relación llevó a la familia a Devon, donde Fiona buscaba ofrecer a su creciente prole más espacio. Desafortunadamente, la relación fue tumultuosa, marcada por frecuentes desacuerdos y conflictos. La convivencia se deterioró, lo que finalmente llevó al desalojo y al fin de su unión. A pesar de sus dificultades, la determinación de Fiona no vaciló. Tuvo 2 hijos más, Trinity y Aurora, con Adam Foster, un contratista especializado en instalaciones de pisos.
Esta relación también fue breve, dejando a Fiona una vez más para enfrentar la vida como madre soltera. Para ese momento, la familia estaba apiñada en un pequeño apartamento proporcionado por el Estado. Los esfuerzos de Fiona por educar en casa a sus hijos continuaron, aunque ocasionalmente asistían a escuelas públicas cuando las circunstancias lo permitían. De manera notable, los hijos de Fiona eran conocidos por su comportamiento educado, apariencia ordenada y habilidades evidentes, cualidades que contrastaban con el caos de su crianza. Con el tiempo, los niños crecieron y los desafíos que enfrentaba Fiona se hicieron cada vez más pronunciados. Criar sola a 9 hijos era una tarea difícil que Fiona a menudo luchaba por manejar. A pesar de sus mejores esfuerzos, en ocasiones se le veía consumiendo alcohol e incluso experimentando con sustancias prohibidas. Aunque Fiona hacía todo lo posible por proteger a sus hijos de tales influencias, el entorno en el que vivían estaba lleno de peligros. El barrio marginal de la familia estaba plagado de abuso de sustancias prohibidas, dando un ejemplo preocupante para los niños. Nuestra protagonista principal, Scarlett, la tercera hija, creció siendo una niña vibrante y curiosa, pero no era inmune a las tentaciones de su entorno. A los 14 años, había comenzado a explorar los aspectos prohibidos de la vida, fumando ocasionalmente y asistiendo a raves donde se relacionaba con compañías dudosas. Según su madre, Scarlett era madura para su edad, luciendo y comportándose como una persona mayor. Su belleza y personalidad vivaz atraían la atención, y comenzó a salir con chicos a temprana edad. A pesar de estos desafíos, quienes la conocían describían a Scarlett como una niña alegre y activa. Tenía pasión por la natación y los caballos y soñaba con unirse a una compañía artística para seguir una carrera creativa. Su encanto y ambición brillaban intensamente, incluso en medio de la difícil crianza que había tenido. En 2006, un hombre llamado Rob Clark entró en la vida de Fiona, marcando un cambio significativo respecto a sus relaciones anteriores. Rob era más adinerado y más establecido que las parejas anteriores de Fiona, y su presencia aportó una sensación de estabilidad que Fiona rara vez había experimentado. Para 2007, la pareja comenzó a hacer planes ambiciosos. Decidieron emprender un viaje que cambiaría sus vidas con los hijos de Fiona, eligiendo India como destino. Su intención era visitar la reconocida zona turística de Goa y prolongar su estancia por aproximadamente 6 meses para sumergirse completamente en la cultura y el paisaje del país. La decisión de viajar a Goa no fue aleatoria. Rob había visitado la región varias veces y se había enamorado de su vibrante ambiente. Para Fiona, sin embargo, la propuesta fue una completa sorpresa. Nunca antes había salido de Gran Bretaña, y la idea de un viaje tan extenso era tanto emocionante como intimidante. Fiona dudó durante mucho tiempo, preocupada por la logística del viaje. El asunto más apremiante era la carga financiera. Alimentar y alojar a 8 niños y 2 adultos durante medio año requeriría una cantidad significativa de dinero. Además, el hijo mayor de Fiona, Howering, no pudo acompañarlos debido a problemas con sus documentos. Fiona estaba determinada a no depender completamente de la riqueza de Rob y decidió aportar su parte. Para financiar el viaje, recurrió a sus ahorros, vendió algunas pertenencias personales e incluso destinó parte de su asignación para cubrir los gastos. Después de meses de preparación, la familia finalmente estaba lista para embarcarse en su aventura. Empacar para un grupo tan grande fue una tarea monumental, y cada miembro de la familia estaba lleno de emoción. El viaje comenzó a finales de noviembre de 2007, cuando Rob, Fiona y sus 8 hijos partieron hacia su primer destino, Anjuna, en Goa. Este pueblo costero, famoso por sus playas idílicas y su ambiente relajado, era la introducción perfecta a India. Conocido por sus vínculos con la cultura hippie, Anjuna emanaba una atmósfera informal y despreocupada. Las vibrantes fiestas y los animados clubes ofrecían abundante entretenimiento, mientras que el clima cálido y las impresionantes vistas al océano cautivaban de inmediato a los turistas británicos. Inicialmente, la familia Killing abrazó la vibrante energía de Anjuna. Disfrutaban del sol,
del océano y del descanso de sus rutinarias vidas en Gran Bretaña. Sin embargo, para febrero de 2008, el constante bullicio comenzó a afectar a la familia. Las interminables fiestas y multitudes perdieron su encanto, y Fiona y Rob decidieron que era momento de explorar otras partes de la India. Los niños estuvieron de acuerdo con el plan, todos excepto Scarlett. Durante su estancia en Anjuna, Scarlett había formado un vínculo cercano con un guía local llamado Julio Lobo. Julio organizaba excursiones para turistas, repartía folletos para promocionar su negocio y había tomado a Scarlett bajo su tutela como asistente de guía. Scarlett quedó cautivada por esta nueva experiencia e incluso expresó su deseo de quedarse para continuar trabajando con Julio y disfrutando de la vida en la playa. Fiona se opuso inicialmente a la idea. La perspectiva de dejar a su hija de 16 años en un país extranjero, sin supervisión y con alguien a quien apenas conocían, parecía impensable. Los riesgos eran evidentes. La India figura constantemente entre los países más peligrosos para las mujeres, con altas tasas de criminalidad, particularmente contra mujeres jóvenes. Los instintos maternales de Fiona gritaban en contra de tal decisión, pintando vívidas imágenes de los peligros que podrían acechar a Scarlett en ese entorno desconocido. A pesar de estas preocupaciones abrumadoras, Scarlett demostró ser excepcionalmente persuasiva. Destacó la oportunidad única de ganar independencia, ganar dinero y experimentar una nueva cultura, un sueño que describió como demasiado bueno para dejarlo pasar. La naturaleza amable e indulgente de Fiona a menudo la hacía susceptible a las súplicas de sus hijos. Scarlett lo sabía bien y presionó cuidadosamente todos los botones correctos para convencer a su madre. Pintó un cuadro de responsabilidad, prometiendo evitar fiestas excesivas y nunca salir sola por la noche. Retrató a Julio como un compañero confiable, alguien que cuidaría de su bienestar. A regañadientes, y en contra de su mejor juicio, Fiona cedió, otorgando a Scarlett permiso para quedarse con Julio bajo estrictas condiciones. Con este arreglo en marcha, Fiona, Rob y los 7 hijos restantes retomaron su recorrido por la India. El viaje estaba destinado a ser una exploración inolvidable, llena de alegría y descubrimiento. Sin embargo, a principios de febrero de 2008, la tragedia golpeó, proyectando una sombra oscura sobre su aventura. De vuelta en el Reino Unido, el hijo mayor de Fiona, Howering, fue atropellado por un automóvil mientras cruzaba un paso peatonal. El joven de 18 años sufrió graves lesiones, quedando en estado crítico. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero las actualizaciones de los médicos eran sombrías. Fiona, abrumada por la preocupación y el dolor, tomó la desgarradora decisión de acortar el viaje familiar y regresar a casa para apoyar a su hijo. Cuando Fiona informó a Scarlett sobre la situación, la fachada despreocupada de la joven dio paso a la preocupación. Aceptó reunirse con su familia y comenzó a empacar sus pertenencias. El 17 de febrero, Fiona habló con Scarlett para ultimar los planes de su inminente partida. Sin embargo, Scarlett tenía otras prioridades. Una fiesta de San Valentín había capturado su atención y estaba ansiosa por asistir. Para Scarlett, era la oportunidad perfecta de despedirse de la vibrante vida social que había llegado a apreciar en Goa. Su entusiasmo por el evento era contagioso, pero la respuesta inicial de Fiona fue de vacilación e inquietud. La idea de que su hija asistiera a una fiesta nocturna, especialmente en un país extranjero, la llenaba de temor. Scarlett, como siempre, sabía cómo persuadir a su madre. Le aseguró a Fiona que regresaría antes de la medianoche y que aquella fiesta era la última oportunidad para despedirse de sus amigos. A regañadientes, Fiona aceptó, aunque una sensación de inquietud persistía. Esa noche, Scarlett partió hacia la fiesta acompañada de Julio, cuya presencia se había convertido en una parte significativa de su vida en Goa. El tiempo de Scarlett en la ciudad costera había sido un torbellino de trabajo y ocio. Durante el día, repartía folletos para Julio, a veces acompañándolo como guía de turistas. También realizaba trabajos ocasionales, como servir comida o ayudar en la playa.
pero eran las noches las que realmente definían su experiencia. Scarlett se sumergía en la vibrante vida de fiestas, transformando sus modestos ingresos en oportunidades para diversión y libertad. A pesar de su juventud, se había acostumbrado a este estilo de vida de alta energía, pasando las noches en bares animados y regresando tarde a la casa de la tía de Julio, donde él se hospedaba. Este ritmo le convenía y mostraba poco interés en abandonarlo. Sin embargo, la noticia sobre la condición de su hermano mayor proyectó una sombra sobre su existencia despreocupada. La determinación de Scarlett de regresar con su familia al Reino Unido era clara, pero antes de despedirse de la vida que había llegado a amar, decidió aprovechar al máximo una última noche memorable. Esa noche, Julio, sintiéndose mal y agotado, optó por quedarse en casa. Esto dejó a Scarlett libre para hacer planes con la hermana de Julio, Ruby, de 17 años. Las dos chicas decidieron pasar su última noche juntas, explorando la vida nocturna local. Mientras se preparaban para salir, Scarlett confió a Ruby un detalle sorprendente. Había mantenido una relación romántica con Julio. Mencionó que Julio, 10 años mayor que ella, incluso le había comprado una motocicleta, un gesto que subrayaba la profundidad de su vínculo. Para Ruby, esta revelación fue tanto sorprendente como inquietante. Las dos mujeres emprendieron su aventura, comenzando en un bar local antes de trasladarse a varios otros establecimientos. En cada lugar bebieron, pero con moderación, disfrutando del ambiente animado sin perder el control. Al acercarse la medianoche, Scarlett reiteró su intención de regresar con su familia esa noche, ya que la estaban esperando. A pesar de la calidez persistente de la velada y la alegría compartida, alrededor de la 1 de la mañana, las mujeres se despidieron afectuosamente, prometiendo mantenerse en contacto. Su promesa de seguir en comunicación fue sincera, un vínculo forjado por recuerdos compartidos y afecto mutuo. Scarlett aseguró a Ruby que planeaba regresar al Reino Unido, pero esperaba visitar nuevamente el resort y reunirse con sus amigos en el futuro. Esta esperanzadora promesa fue lo último que Ruby escucharía de Scarlett. Trágicamente, esos tiernos momentos marcaron la última vez que alguien la vio. Cuando Scarlett no regresó a la casa donde se encontraba su familia, su madre, Fiona, inicialmente asumió que había ido a la casa de Julio, un amigo que Scarlett había mencionado, y que probablemente volvería por la mañana. Sin embargo, cuando la primera luz del amanecer se filtró en el horizonte, todavía no había señales de Scarlett. La preocupación inicial de Fiona se transformó en un miedo angustioso. Para cuando el sol se levantó por completo, una inquietante sensación de presentimiento la invadía. En la mañana del 18 de febrero de 2008, la tranquila belleza de la playa de la ciudad turística fue sacudida por un hallazgo horripilante. Los transeúntes se toparon con el cuerpo medio desnudo de una joven tendida en la orilla, su forma sin vida, parcialmente sumergida en el agua. La escena era sombría, y el silencio estaba cargado de tragedia. Las autoridades fueron convocadas de inmediato, y pronto la víctima fue identificada como Scarlett Killing, de 16 años. Fiona, ya agobiada por la grave condición de su hijo, quedó devastada por la noticia. Consumida por el horror y la incredulidad, Fiona luchó por recomponerse antes de apresurarse al lugar de la tragedia. La investigación policial inicial fue rápida, pero profundamente defectuosa. La policía afirmaba que Scarlett se había ahogado accidentalmente. Según su narrativa, ella había consumido alcohol, se había quedado dormida en la playa y las olas la arrastraron. Esta explicación, sin embargo, estaba llena de inconsistencias y pasaba por alto evidencias evidentes en contrario. El cuerpo de Scarlett mostraba múltiples moretones, claros signos de violencia que no podían ser fácilmente ignorados. Las graves lesiones en su área genital insinuaban un crimen impensable, pero las autoridades las desestimaron. Su estado de semidesnudez fue atribuido a que las olas le habían arrancado la ropa, una afirmación que Fiona encontró tanto despectiva como implausible. Impulsada por el instinto maternal y una determinación inquebrantable de buscar justicia, Fiona se negó a aceptar la investigación superficial de la policía.
estaba convencida de que sus conclusiones no solo eran prematuras, sino también deliberadamente diseñadas para encubrir la verdad. Sus sospechas se reforzaron por la palpable reticencia de las autoridades locales a profundizar, aparentemente priorizando la reputación de la ciudad turística sobre la justicia para Scarlett. Temían que cualquier publicidad negativa pudiera disuadir a los turistas y dañar la lucrativa industria turística de la región. La lucha de Fiona por la justicia fue tanto agotadora como implacable. Enfrentó innumerables desafíos emocionales y físicos, regresando repetidamente a la morgue donde se encontraba el cuerpo de Scarlett. Cada visita era una prueba, pero Fiona perseveró, documentando las lesiones de su hija con fotografías que servían como evidencia contundente de una muerte violenta. Los moretones en el cuerpo de Scarlett, especialmente las graves lesiones en su área genital, no dejaban duda a Fiona de que su hija había sido brutalmente agredida. La policía inicialmente afirmó que los moretones en la cabeza de Scarlett eran resultado de haber golpeado piedras afiladas en el fondo del océano. Frustrada por la falta de urgencia y credibilidad en la investigación, Fiona decidió tomar cartas en el asunto por sí misma. Comenzó su propia y meticulosa investigación, determinada a descubrir la verdad y responsabilizar a los culpables. La investigación llevada a cabo por Fiona fue exhaustiva y valiente. Habló directamente con varios testigos, reuniendo fragmentos de información sobre los últimos momentos conocidos de Scarlett. Su determinación la llevó a inspeccionar la zona donde se había encontrado el cuerpo de Scarlett, buscando meticulosamente pistas que la policía había pasado por alto. En un giro extraordinario de los acontecimientos, Fiona encontró objetos cruciales que los investigadores habían pasado por alto. Entre los arbustos y a lo largo de la playa se hallaban pedazos de la ropa de Scarlett. Estos hallazgos se sumaron a la creciente montaña de evidencia que socavaba la narrativa de ahogamiento accidental presentada por la policía. Para finales de marzo de 2008, se realizaron una segunda autopsia y un examen toxicológico. Los resultados pintaron un panorama sombrío. Se encontraron alcohol y varias sustancias prohibidas en la sangre de Scarlett. Además, su cuerpo presentaba más de 50 lesiones violentas, incluidas heridas profundas y moretones graves. La mínima cantidad de agua encontrada en los pulmones de Scarlett refutaba aún más la teoría del ahogamiento. Los investigadores concluyeron que el agua probablemente ingresó a sus pulmones después de la muerte, lo que sugiere que los perpetradores habían intentado deshacerse del cuerpo en el océano para simular un ahogamiento accidental. Además, el análisis toxicológico reveló la presencia de sustancias prohibidas pesadas, lo que planteó preguntas inquietantes sobre cómo habían ingresado estas sustancias a su sistema. Según sus amigos y familiares, Scarlett, en el mejor de los casos, solo había fumado ocasionalmente, lo que hacía que este hallazgo fuera aún más sospechoso. A través de sus incansables esfuerzos, Fiona logró reconstruir una línea de tiempo más clara de las últimas horas de Scarlett. Las conversaciones con los testigos ayudaron a reconstruir los eventos de aquella fatídica noche. Después de dejar a su amiga Ruby, Scarlett supuestamente fue vista entrando a un bar alrededor de las 3 de la mañana. Un testigo clave, Mike, un turista inglés que también vacacionaba en Goa, recordó haber visto a Scarlett a esa hora. Según él, Scarlett parecía muy intoxicada, tenía dificultad para caminar y arrastraba las palabras al hablar. Incluso se cayó cerca de la entrada, y los transeúntes la ayudaron a ponerse de pie. La presencia de Scarlett atrajo inmediatamente la atención de numerosos hombres, pero el dueño del bar trató de protegerla de sus avances. En algún momento durante la noche, Scarlett fue vista dirigiéndose a la parte trasera del bar, donde habló con 2 hombres indios. Los testigos observaron que Scarlett parecía familiarizada con estos hombres, ya que reían, bebían y conversaban juntos durante aproximadamente 1 hora. Mike, uno de los clientes que observaba la escena casualmente, notó que Scarlett parecía cómoda en su compañía. Sin embargo, también no podía ignorar los cambios inquietantes en la zona. En los últimos meses, la playa había adquirido una reputación oscura, con un aumento de la actividad de pandillas. Estos incidentes,
habían proyectado una sombra sobre lo que alguna vez fue un destino popular tanto para turistas como para locales. Alrededor de las 4:30 de la mañana, Mike vio a Scarlett salir del bar acompañada por uno de los hombres. Inicialmente, la escena no le pareció inusual. Aproximadamente 30 minutos después, mientras se preparaba para salir del bar él mismo, la atención de Mike se vio atraída por una escena perturbadora. Desde la distancia, notó al mismo hombre arrastrando a Scarlett hacia los arbustos. Aunque Scarlett no gritó ni mostró resistencia visible, su postura flácida inquietó a Mike. Desestimó sus instintos, asumiendo que se trataba de una pareja buscando privacidad. Trágicamente, sin ser consciente del peligro que enfrentaba Scarlett, Mike decidió no intervenir y continuó su camino. Estos relatos de testigos se volvieron críticos para la investigación. Basándose en los testimonios, la policía logró un arresto clave. El 2 de marzo de 2008, dos sospechosos, Samson de Sousa, de 36 años, y Placido Carvalho, de 47, fueron detenidos. Ambos hombres eran empleados del establecimiento donde Scarlett había sido vista por última vez. Fueron acusados de asesinato y posteriormente de intentar destruir evidencia relacionada con el crimen. Los arrestos ofrecieron un rayo de esperanza a Fiona, la madre afligida de Scarlett, y a otros que buscaban justicia. Sin embargo, esta esperanza pronto se vio eclipsada por el lento y tortuoso progreso del caso. En junio de 2008, el caso fue transferido a la Oficina Central de Investigación, Central Bureau of Investigation, un movimiento que generó expectativas de una indagación más exhaustiva. El juicio en Goa no estaba programado hasta marzo de 2010, 2 años completos después de la muerte de Scarlett. Durante este periodo, los funcionarios de la ley trabajaron meticulosamente para reconstruir los eventos que llevaron a su asesinato. Entrevistaron a 72 testigos, recopilando una amplia gama de relatos para reconstruir la línea temporal. Sin embargo, apenas unos días antes de que comenzara el juicio, el caso fue suspendido inesperadamente. La suspensión se debió a la falta de evidencia directa que vinculara a los sospechosos con el crimen. Gran parte de la evidencia física, incluido el ADN crucial, había sido arrastrada por las implacables mareas del océano, socavando gravemente la investigación. A pesar de estos contratiempos, la Fiscalía se mantuvo decidida. Continuaron adelante, identificando y cuestionando a testigos adicionales que pudieran proporcionar claridad. Para 2013, el grupo de testigos se había reducido a 30 individuos clave, cuyos testimonios ayudaron a precisar la línea temporal con mayor exactitud. Entre estos testigos, el relato de Mike se destacó como particularmente crítico. Su observación de primera mano de Scarlett, siendo arrastrada hacia los arbustos, proporcionó un eslabón crucial en la cadena de eventos. Sin embargo, la cooperación de Mike estaba lejos de ser la esperada. En abril de 2012, se negó a regresar a Goa para testificar, citando serias preocupaciones por su seguridad. En entrevistas posteriores con los medios, Mike admitió abiertamente su miedo de regresar a un país donde había ocurrido un crimen tan atroz. Su negativa arrojó una sombra sobre el caso, complicando los esfuerzos por establecer una narrativa clara. Pronto comenzaron a circular rumores de que Mike había sido amenazado por pandillas locales. Algunos especularon que estas amenazas tenían la intención de intimidarlo para mantenerlo en silencio, impidiéndole testificar. Incluso se alegó que las autoridades indias habían iniciado un caso penal contra él por su participación como testigo. Ya fuera por miedo, coacción o una combinación de ambos, el testimonio de Mike fue finalmente retirado del expediente del caso. Este hecho supuso un duro golpe para la Fiscalía. Mike, considerado anteriormente un testigo clave, ahora fue etiquetado como poco confiable, y su ausencia dejó un vacío significativo en la narrativa. Fiona, con el corazón roto y furiosa, no dudó en expresar su desdén. Condenó públicamente a Mike, llamándolo cobarde por haber fallado a Scarlett en 2 ocasiones cruciales. Primero, al no intervenir cuando lo vio arrastrarla hacia los arbustos, y más tarde, al negarse a testificar y llevar a sus asesinos ante la justicia.
Desesperada por obtener respuestas, Fiona decidió tomar cartas en el asunto por sí misma. Viajó al Reino Unido, decidida a confrontar a Mike directamente. Su objetivo era grabar su testimonio en video, que luego podría presentarse en el tribunal como evidencia vital. A pesar de sus emotivas súplicas, Mike se negó a cooperar. Su continuo silencio dejó a Fiona devastada y desilusionada. Mientras tanto, el enfoque de las autoridades parecía desplazarse, planteando preguntas inquietantes sobre sus prioridades. En lugar de perseguir a los sospechosos con rigor, los investigadores comenzaron a examinar la vida personal de Scarlett. Resaltaron entradas de su diario, donde expresaba cansancio con la vida en Anjuna y un deseo de regresar a casa. Los detectives sugirieron que estas entradas indicaban un estado de depresión, llegando incluso a insinuar que la muerte de Scarlett podría haber sido un acto voluntario. Esta narrativa ignoraba hechos críticos, incluida la ausencia de cualquier problema de salud mental documentado o tendencias suicidas. La familia y amigos de Scarlett se indignaron, desestimando estas afirmaciones como intentos infundados de desviar la culpa. Para Fiona, la sugerencia de que la muerte de Scarlett fuera algo distinto a un brutal crimen era un insulto a la memoria de su hija. Debido a estos contratiempos y muchos otros, las audiencias se retrasaron durante agonizantes 8 años. Durante este tiempo, Fiona permaneció en el ojo público, soportando un escrutinio mediático implacable. A medida que el caso se prolongaba, la esperanza de justicia parecía tantalizantemente cercana, pero siempre fuera de alcance. El 23 de septiembre de 2016, esa esperanza se hizo añicos. Samson y Placido, los dos hombres arrestados en relación con la muerte de Scarlett, fueron absueltos debido a una supuesta falta de pruebas. Fiona estaba presente en la corte cuando se emitió el veredicto, y quedó horrorizada por la decisión. Años de retrasos habían culminado en la liberación de los acusados. Los abogados defensores de Samson y Placido argumentaron que la Oficina Central de Investigación nunca había poseído pruebas creíbles contra sus clientes. Continuaron afirmando que se trató de un accidente, ignorando por completo la evidencia médica confirmada. Las 50 lesiones confirmadas en el cuerpo de Scarlett, lesiones que ninguna persona podría infligirse a sí misma, fueron convenientemente ignoradas. Además, la defensa afirmó que Scarlett había consumido voluntariamente las sustancias prohibidas encontradas en su organismo, una teoría vehementemente disputada por su familia y amigos. Fiona había esperado 4 años solo para recuperar el cuerpo de Scarlett y darle un entierro adecuado, un hito desgarrador que solo fue posible en junio de 2012. Ella había depositado su fe en el sistema judicial, esperando un juicio justo y un resultado equitativo, pero otros 4 años de angustia solo condujeron a la absolución de los sospechosos. Cuando Fiona regresó al Reino Unido, sintió que lo había perdido todo. Se encontró bajo el escrutinio de los tribunales e incluso de los servicios de tutela en el Reino Unido, que criticaron sus acciones y cuestionaron su idoneidad como madre. En un momento, incluso existió la posibilidad de que Fiona perdiera la custodia de sus hijos menores restantes. Sin embargo, este era solo uno de los devastadores desafíos que enfrentaba su familia. Antes de que pudiera comenzar el juicio contra Samson y Placido, el hijo mayor de Fiona, Howard Kane, murió en circunstancias trágicas. Fue encontrado muerto en un alojamiento temporal. Fiona creía que Howard, quien había estado profundamente unido a Scarlett, no pudo sobrellevar el dolor de su pérdida. Durante años, se había culpado a sí mismo por no haber acompañado a la familia a la India, convencido de que su presencia podría haber salvado a su hermana. La prolongada incapacidad para llevar a los asesinos de Scarlett ante la justicia solo agravó su angustia. La reputación de Scarlett también sufrió debido a las acusaciones dañinas hechas por el compañero de Fiona, Rob, quien había estado con la familia durante su viaje a la India. Las afirmaciones de Rob pintaban un cuadro sombrío de las últimas semanas de Scarlett. Aseguraba que, al segundo mes de su estancia en Anjuna, Scarlett había agotado sus fondos en alcohol, dejando al grupo sobrevivir con comida mínima, a menudo un solo tazón de arroz al día.
Rob también afirmó que Julio se había llevado a Scarlett por la fuerza después de que el grupo se trasladara a otra playa. Él creía que la madre podría haber recibido dinero por Scarlett, así que se la entregó a Julio y ellos mismos se marcharon. Fiona negó vehementemente tales acusaciones. Luego, en febrero de 2017, un giro inesperado de los acontecimientos reavivó la lucha de Fiona por la justicia. La decisión de 2016 del tribunal de absolver a los acusados fue impugnada formalmente, reabriendo el caso y ofreciendo a Fiona un rayo de esperanza. Con renovado vigor, se unió a la batalla legal. Se reveló que durante las audiencias iniciales, el juez presidente no había seguido los procedimientos adecuados, lo que resultó en una conclusión profundamente defectuosa y errónea. Esta revelación impulsó la reapertura de la investigación, y ambos sospechosos, Samson y Placido, quedaron nuevamente bajo escrutinio. A medida que el caso avanzaba, la Fiscalía de Anjuna comenzó a tomar en serio la teoría del daño intencional. Los investigadores consideraron la posibilidad de que Samson y Placido hubieran obligado deliberadamente a Scarlett a consumir un peligroso cóctel de sustancias prohibidas y alcohol. La evidencia sugirió que, cuando Scarlett se resistía, o quizás quedaba incapacitada, era sometida a más abusos. Según la Fiscalía, es probable que los sospechosos arrojaran el cuerpo sin vida de Scarlett a la costa, esperando que las olas borraran su crimen y pareciera un ahogamiento natural. Sin embargo, los resultados de la autopsia mostraron que Scarlett había muerto antes de entrar al agua, con la causa de la muerte atribuida a una combinación de sobredosis y las lesiones infligidas. Mientras se intensificaban los preparativos para la segunda audiencia, surgió un nuevo testigo que arrojó luz sobre las últimas horas de Scarlett. Esta persona reportó haber visto a Scarlett alrededor de las 3 de la mañana, la noche de su muerte. Según el testigo, Scarlett parecía intentar conseguir un transporte, posiblemente para regresar con su familia. A pesar de sus esfuerzos, ningún conductor se detuvo para ayudarla, dejándola sin opción más que caminar hasta el bar de la playa cercano. Fue allí donde se encontró con Samson y Placido. Los dos hombres supuestamente le aseguraron a Scarlett que la llevarían a casa después de que terminaran sus turnos a las 5 de la mañana. Confiando en su promesa, Scarlett decidió esperar. Los investigadores descubrieron detalles inquietantes durante la reinvestigación. Se alegó que Samson había colocado una potente mezcla de sustancias fuertes en la bebida de Scarlett, dejándola indefensa. La evidencia sugirió que Samson estaba profundamente involucrado en la cadena de suministro de sustancias ilegales que operaban en la playa, lo que probablemente le proporcionaba tanto los medios como el motivo para cometer el crimen. Quizás inicialmente fue esta conexión la que le permitió escapar de la justicia, porque las autoridades simplemente no querían revelar lo que estaba ocurriendo en el resort. Curiosamente, Placido ya no figuraba en esta historia. Solo Samson permanecía como el principal culpable. Sin embargo, debido a la relación amistosa, se creía que él podía ser el instigador. Durante las audiencias, el abogado del acusado negó la participación de Samson en el asesinato y continuó insistiendo en que todo había sido un accidente. Blanqueó la imagen de su cliente de todas las maneras posibles, pero para entonces la policía contaba con suficientes testimonios y evidencias para considerarlo implicado en la brutal represalia contra la adolescente. El defensor logró demostrar que Placido Carvalho era inocente. Realmente habló mucho con Scarlett esa noche, pero se fue en su scooter a casa antes de que ella saliera con Samson. La lista de cargos contra Placido Carvalho se redujo a instigación incluso antes del inicio de las audiencias, y según los resultados, el hombre fue absuelto. Pero un destino diferente aguardaba a Samson. El 19 de julio de 2019, la Corte Suprema de Bombay declaró culpable a Samson de Sousa de 5 cargos, incluyendo asesinato premeditado, inducir a una menor al consumo de sustancias fuertes y un intento de ocultar rastros del asesinato. Finalmente, llegó el momento de la verdad para Fiona. Alcanzó la justicia después de casi 11 años de lucha continua. Sin embargo, los resultados estuvieron lejos de las expectativas. Samson de Sousa fue condenado a solo 10 años de prisión por un asesinato brutal
bajo circunstancias agravantes.